Muchos dicen que el nombre de Dios es Yahvé o Jehová, otros dicen que es simplemente Jesús. Incluso algunos dicen que el nombre de Dios es Padre. ¿Qué tal si tomamos nuestra Biblia y analizamos este tema un poco más a profundidad en Compendio Bíblico? Acompáñame. ¿Estás buscando la verdad? ¿Quiere descubrirla? Ven y participa con nosotros. Compendio Bíblico con Wanner Vargas Pérez. Sé parte de nuestra comunidad. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te enteres de cada video que subamos. Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano. Gracias por estar ahí una vez más para ver este video, esta enseñanza en Compendio Bíblico, donde nos dedicamos a sacar tiempo para profundizar un poco sobre algún tema de la Biblia, sea esta una enseñanza o parte simplemente de una doctrina, para que tratemos de conocer la verdad de la Biblia sobre este u otro tema determinado. Antes de empezar a estudiar, quiero por favor pedirte que te suscribas a nuestro canal en YouTube para que nos ayudes a seguir creciendo y a posicionarnos dentro de esta red social. También te pedimos tu like allí y que compartas este video para que otros hermanos, amigos o familiares también puedan ver y aprender un poco más de la Biblia y así tener conocimiento para poder usar apologética y defender algún punto doctrinal. Como bien te decía, hoy vamos a estudiar el tema de el nombre de Dios. Este tema es muy importante y también interesante porque hay personas que tienen dudas sobre cómo orar o cómo llamar a Dios en el momento de la oración, o simplemente debatir con alguien y saber qué punto defender. Hay personas, como dije en la introducción, que llaman a Dios como Padre, y algunos dicen que ese es el verdadero nombre de Dios, que Dios se llama Padre. Otros dicen que es Yahvé, Jehová o simplemente Jesús o Yeshua. ¿Están en lo cierto? ¿Están en un error? ¿O cómo deberíamos de acercarnos o llamar a Dios a la hora de usar un nombre bíblico para Él? Toma tu Biblia y acompáñame en este estudio. Para empezar a hablar sobre el nombre de Dios, tenemos que ver algunas escenas en Compendio Bíblico que la Biblia nos habla sobre diferentes tópicos, sobre diferentes momentos en donde alguien tuvo que acercarse a Dios y preguntarle por su nombre. Cuando hablamos del tema del nombre de Dios, lo primero que nos llega a la mente es el encuentro que Dios tuvo con Moisés, en donde durante el pueblo estuvo esclavizado en Egipto. Dios se le presenta a Moisés en una zarza y allí en una conversación Moisés le pregunta al Señor por su nombre, porque le dice: yo voy a tu pueblo, ok, tú me has enviado, pero ¿quién le digo que me manda? ¿Quién le digo que me ha enviado? ¿Qué nombre le voy a dar a tu pueblo? ¿De parte de quién voy cuando me pregunten qué Dios te ha enviado? Y ahí es donde empieza una pincelada del verdadero nombre de Dios, tipo revelación para la vida del creyente de hoy. Vamos inmediatamente a ver esta pequeña conversación, esa parte específica de la conversación de Dios con Moisés allí en Éxodo, en el capítulo 3. Toma tu Biblia, acompáñame. En Éxodo capítulo 3 vamos a ver los versos 13 y 14. El verso 13 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? El verso 14 dice: y Dios respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Pero, ¿ese es el nombre de Dios? Yo soy, me envió a vosotros. Sabemos que la intención que Dios tuvo al poder pronunciarle a Moisés: yo soy el que sois, es diciéndole: yo soy el que todo lo puede. Para mí no hay algo imposible. Yo soy el que soy. Este fue el pronunciamiento que Dios le dio a Moisés, pero no le reveló un nombre como tal. Yo soy significa yo soy el que todo lo puede. Yo soy el que no tiene límites. Yo soy el que hago todo lo que quiero hacer. Yo soy el que es todopoderoso. Fue simplemente lo que el Señor le quiso dar a entender allí a Moisés, de que le diga al pueblo de que él va de parte de aquel que todo lo puede hacer.
Sabemos que cuando leemos este texto aparecen 4 consonantes que conocemos como tetragramatón, que son Yu, Hei, Va, Hei en la pronunciación hebrea, que son la Y, H, W, H. Pero esto no es un nombre, son simplemente 4 letras. En la mayoría de las traducciones bíblicas aparecen estas 4 letras, pero no tienen un nombre específico. Algunas, para poder usar un nombre, simplemente usan el título de El Señor cuando tienen que especificar estas letras. Pero si vemos acá, Dios Todopoderoso no le dio un nombre a Moisés para identificarse en el pueblo. Simplemente le dijo, diles que yo soy, te ha enviado. Yo soy el que soy. Así que no hay un nombre aquí en esta conversación. No está el nombre de Jehová, ni está el nombre de Yahvé, aunque sí entendemos que por traducciones, a partir del estudio de la Septuaginta, aquella versión bíblica que sale del hebreo, cuando Alejandro Magno conquista las tierras de los asirios y manda a traducir todos los escritos hebreo hacia el griego. Desde allí empiezan a salir estas 4 letras y se le pone vocales para tratar de pronunciar, asemejándose la pronunciación un poco más exacta a Yahvé o Yahweh. Pero si partimos directamente desde la revelación de Dios a Moisés, no tenemos un nombre todavía. Es lo que los masoretas en un momento interpretaron y trataron de pronunciar sacando Yahvé o Yahweh de allí, pero no fue lo que Dios le reveló a Moisés. Otro personaje bíblico que también tenemos que tiene una conversación con el ángel de Jehová y le pregunta por su nombre. Fíjense a la altura que llegamos desde Moisés hasta Manoa, uno de los jueces, uno de los 12 jueces en aquel tiempo de los jueces en Israel. Manoa tuvo una conversación también con uno de los ángeles de Dios, y específicamente con el ángel de Jehová, aquella manera en cómo Dios solía presentarse en el Antiguo Testamento, lo que conocemos como teofanía. Manoa le pregunta al ángel por el nombre de Dios, le dice, dime tu nombre. Entendamos que si Manoa hubiese sabido que ya Dios había revelado un nombre a través de Moisés, Manoa no iba a hacer la misma pregunta al ángel. Pero Manoa le pregunta porque quiere realmente saber el nombre de Dios. Vamos a ver también este verso donde Manoa le pregunta su nombre al ángel de Jehová. Vamos directamente a Jueces, capítulo 13, verso 18. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Aquí tenemos la respuesta directa del ángel de Jehová a Manoa. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Tampoco le reveló un nombre a Manoa. Entonces, bíblicamente ya tenemos 2 casos en donde Dios tiene una conversación con uno de sus siervos, pero no le revela su nombre. Más adelante salta el término admirable como una de las características principales de Dios. Y esto lo vamos a ver también en las palabras del profeta Isaías, en Isaías 9:6. En Isaías 9:6 leemos, porque un niño os es nacido, niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos algo muy interesante aquí. Escuchamos admirable, la misma respuesta que el ángel de Jehová le dio a Manoa. Admirable, pero ¿admirable es el nombre de Dios? Igual que los demás títulos o características de Dios, son las mismas que presenta Isaías en cuanto al niño que iba a nacer. El niño sería llamado, pero llamado no significa que ese sería el nombre del niño, sino que el niño sería conocido como o conocido por ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El niño que nacería, Jesús, desde aún antes de nacer, ya venía adaptando, venía reflejando sobre sí mismo unas de las características principales de Dios, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Entonces, ¿cuál es el nombre? Ninguno de estos 5 pronunciamientos es el nombre de Dios. Simplemente son cualidades que el niño adoptaría al nacer, como sería reconocido el niño, pero no es el nombre de Dios. Tampoco Padre es el nombre de Dios, porque Padre es quien engendra, pero el engendrar no le identifica como un nombre. El engendrar lo coloca a él en la posición de padre porque tiene un hijo.
Entonces, cada vez que se escucha el pronunciamiento Padre en la Biblia, es reconociendo a Dios como quien ha engendrado, tanto porque ha creado de sí mismo a la humanidad, Dios ha sido el creador de todas las cosas, como porque también su espíritu engendró a Jesús. Y cuando digo su espíritu, es un punto muy importante porque en el tema trinitario, muchos trinitarios dicen que la primera persona de la Trinidad, identificando al Padre, dicen que es el Padre de Jesús. Pero la Biblia dice en Mateo 1:21 que el niño sería llamado Jesús. ¿Pero por qué sería llamado Jesús? Porque Jesús significa Yahvé salva o Jehová salva, el nombre que se identifica a Dios. Y decimos directamente que Yahvé salva porque es la traducción del nombre, es el significado del nombre de Yeshua, que Dios salva. Al Dios ser el Salvador y tener un niño, al engendrar un niño, se le conoce como Padre, tanto por ser creador de la humanidad como por ser el que engendra a Jesús. Entonces, si el Espíritu de Dios en quien engendra a Jesús y el Espíritu Santo en los trinitarios es conocido como la tercera persona de la Trinidad, entonces Jesucristo llama Padre a la primera persona de la Trinidad cuando debería de llamar a la tercera persona que es quien lo engendra. Esto es un error muy clásico dentro del trinitarismo. No reconocen que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios que engendró a Jesús, que Dios se hizo hombre a través del Espíritu Santo. Pero ninguna de estas 5 características, volviendo a Isaías 9:6, es el nombre de Dios. Hay alguien más que pregunta a Dios por su nombre. Y este es el caso de Pablo. Pablo le pregunta a Dios que cuál es su nombre. En Hechos 9:5 escuchamos el caso de Pablo que le pregunta al Señor por su nombre. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento a Dios se le conocía por diferentes nombres, por diferentes atributos, por diferente manera de expresar lo que sentían directamente hacia Dios, como el Shaddai, el Elión, Adonai, pero todo eran títulos de cómo referirse a Dios porque no tenían un tema o un nombre específico para su pronunciamiento. Entonces, volviendo al caso de Pablo, allí en Hechos 9:5 vamos a leer la pregunta que Pablo le hace al Señor que se le presenta directamente a confrontarlo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo, en ese momento siendo Saulo, se encontró también en esta disyuntiva. Se le presenta el Señor, él sabe que es el Dios Todopoderoso, pero Pablo no sabe cómo llamarlo, Pablo no sabe su nombre. Y Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? La pronunciación aquí, dentro de los textos originales, sería, ¿quién eres, Adón? ¿Quién eres, Adonai? ¿Quién eres, mi Señor? Porque Pablo lo que está buscando es identificar este nombre de Dios y lo obtiene al recibir la respuesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí se abre directamente la pronunciación del nombre de Dios. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En los libros de Ezequiel y de Isaías obtenemos varios pronunciamientos de Dios de que Dios vendría a la tierra. Es el caso de Ezequiel 34:11 y de Isaías 52:6. Vamos a leer primero Ezequiel 34:11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dios mismo está diciendo que Él irá a buscar sus ovejas, que Él irá, que Él se va a hacer presente para buscar a sus ovejas. Lo mismo que leemos en el caso de Isaías, Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Dice el texto, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Mi pueblo sabrá mi nombre. Fíjense que llegamos ya a la época del profeta Isaías, donde Dios aún todavía había revelado su nombre. Él le está diciendo aquí al pueblo, por esta causa ustedes van a saber mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Entonces, todavía entonces el nombre del Señor no había sido revelado. Pero ¿cuándo se reveló el nombre de Dios? Específicamente se reveló con el nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Mateo 1:21 especifica claramente que el ángel le dijo a María, y llamará su nombre Jesús, o llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Cuando la Biblia especifica que Él salvará a su pueblo, está diciendo que Israel es el pueblo de Dios y que el que había nacido allí, el que recibe el nombre de Jesús, es el que va a salvar a su pueblo. Dios mismo dijo que Él vendría a salvar a su pueblo. El ángel le dice a María, el niño se va a llamar Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios mismo se ha manifestado en carne a través de Jesús. Y el nombre que se revela con el cual debemos pronunciarnos y acercarnos a Dios es a través del nombre de Jesús. El nombre de Jesús, porque Jesús es el intermediador entre Dios y los hombres. No podemos acercarnos a Dios sino a través de Jesús. Fíjese que Jesucristo dijo que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero que Él lo ha dado a conocer, porque el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Fue lo que Jesús le contestó a Felipe. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me preguntas? ¿Cómo pues dices, muéstranos el Padre? Jesús es la revelación, es la imagen de Dios visible. Jesús es lo que ha reflejado y ha transmitido a Dios a la humanidad. Dios mismo se manifestó, es lo que dice 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne, Dios descendió del cielo, su espíritu engendró un cuerpo dentro de María para Dios nacer como niño. Por eso Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, niño o hijo nos es dado. Dios se dio como un niño, Dios se dio como uno que nació, como una persona para poder morir, para poder hacer la redención en la humanidad. Y el nombre que Dios nos ha dado para poder pronunciar y acercarnos a Él es el nombre de Yeshua, o es el nombre de Jesús. Fíjese que en el ministerio de Jesús en la tierra, Jesús nunca pronunció el nombre de Yahvé o Jehová. Jesús siempre se identificó delante de Dios reconociendo a Dios como Padre. Pero Jesús no reconoce a Dios como Padre porque Él sea un Dios aparte del Padre, sino porque Él en condición de hombre, en su forma humana, era inferior a la forma espiritual de Dios. Por eso Él siempre dice que el Padre es mayor que yo, porque en su condición de humano, en su condición de hombre, Él es inferior a la parte espiritual. Pero no es porque Jesús haya existido en la eternidad como Dios Hijo, como un Dios que venía al lado del Padre usando otro trono, teniendo conversaciones con Dios en el cielo. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que Jesús es el verbo de Dios. El verbo es la palabra. Jesús viene siendo esa palabra de Dios encarnada. El pronunciamiento de Dios es lo que Dios ha hecho hombre. Es la manera en cómo Dios en su palabra se ha humanizado, ha tomado forma, ha tomado cuerpo de hombre. Y esa manifestación de Dios es lo que se conoce como Hijo de Dios. Fíjese que términos como Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, términos como Trinidad, términos como tres personas divinas, no existen en las Escrituras. Las Escrituras son palabra de Dios. Dios nunca reflejó ni manifestó allí que Él sea tres personas divinas. La Biblia nunca tiene base sólida para estos pronunciamientos. Y los textos que mayormente los trinitarios en este caso usan para poder tratar de sostener su Trinidad es Mateo 28:19. Todo buen estudioso de la Biblia sabe que Mateo 28:19 no existe en la manera en cómo está en las versiones de la Biblia hoy día. En su original, la Biblia dice que y bautízalos en mi nombre. El pronunciamiento que Jesús da allí es que cuando se vaya a realizar el bautismo se realice en su nombre. Pero aún tomando que la versión diga Padre, Hijo y Espíritu Santo, el texto dice en mi nombre, porque la Biblia dice que serán bautizados en el nombre. Fíjese que dice en el nombre singular. Aunque dice luego Padre, Hijo y Espíritu Santo en las versiones actuales, no se puede bautizar a una persona pronunciando un nombre y tres nombres. No se puede decir te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombre. El nombre de Dios no es Padre. Padre es el título que lleva Dios porque engendró. Hijo es la posición de Jesús al ser hombre, es inferior al Padre, por eso se reconoce como Hijo. Y Espíritu Santo no es un nombre. Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que es santo, es la esencia, es la naturaleza de Dios. Hay otra parte también que los trinitarios, ya que estoy dentro de este tema, usan para decir que Dios es tres personas divinas. Es el caso de Génesis 18, donde Dios visita a Abraham. Pero la Biblia especifica allí que los tres varones que se presentaron delante de Abraham
El capítulo 19, verso 1 de Génesis dice, y los dos ángeles descendieron a Sodoma y Gomorra. De los 3 varones que habían allí, la Biblia especifica en el verso 1 del Génesis 19 que 2 de ellos eran ángeles. Entonces, si el tercero era la manifestación de Dios, Abraham habló con Dios en su manifestación, porque en su forma original, en su esencia divina, Jesús dijo que a Dios nadie lo ha visto jamás. Si Jesús mismo dice que a Dios nadie lo ha visto, entonces Abraham no vio a Dios directamente. Abraham vio la manifestación de Dios, que sería una cristofanía, es ver por adelantado a Jesús en la forma en que usaría como hombre. Y en esa condición sí Abraham habló con Dios. Por eso Jesús lo identifica cuando tiene una conversación con los fariseos y los escribas. Él le dice, Abraham se regocijó de que vería mi día. Lo vio y se regocijó. Y le dicen, ¿y has visto tú a Abraham? Jesucristo le dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. Porque Jesucristo sí era, pero era en la forma del verbo de Dios. Jesucristo existía dentro del seno de Dios, dentro de la voluntad de Dios, pero existía en la forma original, en la forma natural que es Dios, Espíritu. Jesucristo es el mismo Espíritu de Dios manifestado en carne. Por eso no hay un Padre, no hay un Hijo y no hay un Espíritu Santo. Simplemente hay un Dios soberano que rige y gobierna sobre todas las cosas y se manifiesta de la manera en que prefiere o desee hacerlo. Entonces, el nombre que la Biblia revela que se le ha identificado a Jesús para la humanidad es el nombre directo de Jesús. Por este nombre nosotros tenemos acceso a todo lo espiritual. ¿Por qué? Porque todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Porque el único nombre sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Porque todo se sujeta en el nombre de Jesús. Porque el bautismo es realizado en el nombre de Jesús. Y Pablo especifica, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo todo en el nombre de Jesús. Entonces, el nombre que Dios ha revelado a la humanidad, con el cual se identifica hoy día, es el nombre de Jesús. Dios mismo vino a buscar a su pueblo. Dios descendió a rescatar a su pueblo. Dios se hizo hombre para rescatar a su pueblo muriendo en una cruz. Pero el nombre que nos reveló es el nombre de Jesús. Ya para finalizar, simplemente hago memoria de aquella parte en donde Jesús orando le dice al Padre, yo les he manifestado tu nombre, el nombre que me diste. ¿Cuál fue el nombre que Dios le dio a Jesús? Jesús. Entonces Jesús ha manifestado ese nombre que le dio el Padre a sus discípulos y con ellos a todo lo que hoy somos creyentes. El nombre de Dios es Jesús. Jesús es el Padre en manifestación de carne siendo Hijo. Jesús es el Espíritu de Dios que se ha hecho hombre. Y de esa manera hoy nosotros nos identificamos con Dios reconociéndolo como Jesús, Dios Todopoderoso. Quiero darte las gracias por tu tiempo, como siempre recordándote, comparte este video, danos like, suscríbete a nuestro canal en YouTube y ayúdanos a seguir creciendo dentro de esta plataforma. Gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga.